Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Y esta vez voy a leer todo el capítulo, pero nos vamos a centrar particularmente en los versículos del 9 al 12, ¿ok? Daniel capítulo 5. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Muy bien. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Creo que está un poquito alto, está acoplando. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba,
y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Beltsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Beltsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Yo te voy a poner un poquito en contexto qué cosa es lo que estaba aconteciendo en ese momento. Ya para esta fecha, Nabucodonosor ya no era el rey, ya había muerto, y estaba reinando su nieto, Belsasar. Él estaba correinando con el rey en primer lugar, que era Nabónido, que era yerno de Nabucodonosor. Se había casado con una de sus hijas, y por eso él ascendió al reino. Y él reinó durante 17 años. Pero durante estos 17 años, 10 estuvo fuera del trono. Él tenía una afición que era reconstruir los templos de sus dioses. Y durante 10 años él estuvo fuera del trono, justamente haciendo esto, reconstruyendo y construyendo templos a sus dioses. Y como no se encontraba en el trono propiamente, puso a su hijo Beltsasar como corregente, es decir, como un correy, el segundo en el reino. Nabónido era el primero, el segundo era Beltsasar, y por eso no es de sorprender que les estaba ofreciendo como recompensa ser el tercero del reino. ¿Se dan cuenta? Es por eso la lógica. Sin embargo, vemos que en el primer versículo, Belsasar estaba haciendo un banquete. ¿Para cuántas personas dice? 1000 de sus príncipes. ¿Tú te imaginas darle de comer a 1000 personas? Comida, pero en abundancia, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que estaba sucediendo a las afueras del reino? El reino de los medos y los persas habían sitiado la ciudad de Babilonia, la capital. Es decir, que estaban en la parte de afuera con todos sus ejércitos ya meses y semanas antes, justamente para poder invadir. ¿Qué cosa habían hecho? Habían cortado todos los canales de agua para que esa ciudad no tenga ningún recurso. La gente que estaba viviendo dentro de la ciudad estaba temerosa, porque ya no tenían suficiente alimento, ya no tenían recursos para poder sobrevivir. Y sin embargo al rey se le ocurre hacer ¿qué cosa? Un banquete. Esto era un símbolo de decirle a la gente del pueblo, no se preocupen,
estamos bien, nosotros somos Babilonia, somos el reino más poderoso. Miren lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo un banquete para toda esta gente. Así que no se preocupen, calma. Pero, ¿qué sucede? Para esta época, Daniel ya no era un muchacho de 15, 16, 17 años. ¿Sabes qué edad tenía más o menos Daniel? Aproximadamente 80 años. Ya no es un adolescente, ya no es un joven, ya es un adulto de la tercera edad, un adulto mayor. 80 almanaques. Y sin embargo nos dice el texto que Belsasar estaba disfrutando de su banquete con sus príncipes y cuando estaba, dice, en el gusto del vino. ¿Qué significa eso? Que estaba, aparte que estaba tomando vino, pero estaba picadito, ¿no? Como dirían algunos, estaba Pikachu, estaba picado, estaba ya medio borrachito. Y con el gusto del vino dice que hace traer, ¿qué cosa? Los utensilios que su padre Nabucodonosor que había traído ¿de dónde? De Jerusalén, del templo de Jerusalén. Yo quiero que tú me comentes algo. Esos utensilios, ¿qué propósito tenían para el pueblo de Israel? El uso de, solamente los sacerdotes podían utilizarlo, muy bien, pero ¿en dónde? Solamente en el templo. No es que los sacerdotes ese día querían tomar pues una gaseosita, ¿no? Y agarraban una copa, ¿no? Y se iban, echaban su Coca-Colita y tomaban su gaseosa ahí. Estoy contextualizando por si acaso. En esa época no había gaseosa. Eso no podía hacer un sacerdote, porque esos utensilios eran de uso exclusivo del templo. Por lo tanto, eran uso exclusivo para el servicio a Dios. Sin embargo, vemos que Belsasar, ya con la borrachera encima, él decide traer estos utensilios, dice, para beber él, sus principales, pero ¿quiénes más? Sus mujeres y sus concubinas. En esa época, las fiestas y las reuniones de este tipo eran únicamente donde participaban solamente varones. Pero a medida que la borrachera iniciaba y las cosas se ponían más traviesas, invitaban a las mujeres a poder participar y eso se convertía en un lugar de orgías, desórdenes sexuales en ese lugar. Y en ese lugar es donde Belsasar hace traer estos utensilios, ¿no? Y Nabucodonosor, lo interesante es que Nabucodonosor hace traer esas cosas, ¿no? Y las guarda, dice, en el templo de su Dios, pero no las usa para otras cosas. En aquel entonces se hacía justamente esa situación de traer cosas y colocarlas en el templo de los dioses para decir, mi Dios es mejor que el tuyo y ha sido capturado. ¿Han ido ustedes a Cusco? ¿Conocen Coricancha? ¿No conocen? Bueno, el día que vayan a Cusco y conozcan el templo de Coricancha, los incas tenían una forma muy particular de captar o de conquistar a otros pueblos. ¿Y qué cosa hacían los incas? Hacían exactamente lo que hacía Nabucodonosor. Pero en vez de traer utensilios, se traían los dioses de estos pueblos y lo colocaban en el Coricancha, que era el centro de adoración, para que estas personas vayan y adoren en aquel lugar. Pero su Dios estaba cautivo en ese lugar por los incas. Lo mismo había hecho Nabucodonosor, solamente que en este caso particular eran los utensilios como un botín de guerra. Yo los he conquistado y lo voy a poner en el templo de mi Dios porque mi Dios se merece ese botín. Tal vez aquí pudiésemos hacer una primera aplicación para nuestras vidas. Quiero que busques, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 2,
versículos del 20 al 23. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Las Escrituras siempre nos muestran que los hijos de Dios somos como vasos en las manos del alfarero. Y hay vasos que son para uso exclusivo y otros que son para uso común. Pero mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20 en adelante. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Es decir, los de oro y de plata son para los más importantes, por así decirlo, de uso exclusivo. Pero los de barro y madera son más comunes, ¿no? Y dice, y unos son para uso honroso y otros para usos viles, comunes, ¿no? Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y mira la recomendación que Pablo le dice a Timoteo. Por lo tanto, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todo aquello que había sido consagrado, santificado para el Señor, era de uso exclusivo para Dios y no debía usarse para otros fines. Si pudiéramos hacer una analogía entre esos vasos y utensilios, ¿no?, del libro de Daniel, pudiésemos decir que los cristianos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos como esos vasos santos. Si tú has creído en algún momento en Jesucristo, tú debes ser un instrumento santo, separado para Dios. Pero ¿sabes cuál es el gran problema del ser humano? Es que no puede abandonar su pecado. Por más que nosotros somos cristianos o algunos de nosotros hemos creído en Cristo, todavía hay algo dentro nuestro que lucha por querer pecar cada día. ¿O alguien aquí no tiene pecado? Todos pecamos. Pero el Señor, cuando entra a tu corazón, te da esa santificación. Él quiere que seas de uso único para Él. Vamos a continuar con Daniel. En aquel entonces, tú sabes que los pueblos, los reyes, tenían libros donde escribían sus grandes hazañas. Estos pueblos, si tenían conquistas, batallas y muchas otras cosas, escribían dentro de estas crónicas aquellos sucesos que habían sucedido en el reino. Un dato particular, los egipcios también tenían este tipo de cosas, pero los egipcios algo que hacían era solamente escribían sus grandes victorias. Nunca escribieron nada acerca de sus derrotas. Sin embargo, vemos que esta circunstancia no era ajena a la vida del pueblo de Israel. En tus Biblias tú vas a tener Primera y Segunda de Crónicas, y esas son las crónicas de los reyes. De igual manera, las naciones de aquel entonces tenían también sus propias crónicas. Tenían aquellas cosas que ellos consideraban importantes en determinados periodos de los reyes. De manera que cuando uno lee esta parte, y Daniel le está diciendo, mira, tu padre Nabucodonosor, que trajo estos utensilios, nunca hizo un uso vil de ellos. Y le dice, tú lo sabes. Y era lógico. Belsasar era nieto de Nabucodonosor y por lo tanto él sabía las grandes hazañas que había hecho su abuelo. Él sabía de los cautivos que había traído de Jerusalén. Él sabía del sueño que había tenido el rey. Él sabía de la estatua que había construido. Pero pese a eso,
dice que el corazón de Belsasar se ensoberbeció. ¿Qué significa eso? Había orgullo en su corazón. El primer dato que tenemos de ese orgullo es cuando él está haciendo esta fiesta, este banquete, aún sabiendo que su ciudad estaba siendo sitiada. Que los medos y los persas estaban ahí a punto de poder entrar y matar a todos con tal de ponerse en el trono y derrotar al imperio babilónico. Belsasar y nosotros tenemos el mismo pecado, el orgullo. ¿No te ha sucedido a veces que estás en tu cuarto y tu papá o tu mamá te dice, ordena tu cuarto? Y tú dices, este es mi cuarto. Yo gobierno en mi cuarto. Yo hago lo que quiero en mi cuarto porque es mi cuarto. Uno de mis hijos tiene esa costumbre a veces de encerrarse en su cuarto y, ¿no? Yo le he dicho, la próxima vez que cierres la puerta, te vas a quedar sin puerta. Porque aun cuando ese digas tú que es tu cuarto, esta no es tu casa. Tú estás aquí de pasadita. Así que respetas. Porque hay ese orgullo dentro de nosotros. Y era el mismo pecado que este rey Belsasar tenía. Este hombre tenía demasiada confianza en sí mismo. Creía que por ser el rey no tenía que rendir cuentas a nadie. Y eso era un grave problema, un gravísimo problema. Hoy en día la generación que está avanzando poco a poco cree que puede hacer exactamente lo mismo. A veces los padres decimos a nuestros hijos, hijo, no hagas tal cosa. En mi época o en mis tiempos me pasó algo parecido y sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero los hijos tienen en la mente lo que ahora se escucha en los TikToks. Eso fue en tu época, en la época de los cavernícolas, ¿no dices? ¿Por qué? Porque nuestros hijos hoy en día, que son más o menos de la generación de ustedes, creen que son más sabios que nosotros. No sé si tú ves aquí mi barba, está ya canosita, ¿no? Tengo 40 años, no soy tan viejo, pero esos 40 años me han dado cierta experiencia de vida. Y algo que decimos los viejos, ¿no? Es que si yo tuviera tu edad y supiera lo que yo sé, ¿qué no haría? ¿Verdad? Mi querido adolescente, mi querido joven, aún estás a tiempo de aprender de tus errores. Que el orgullo no te gane. Escucha la voz de tus padres. ¿Saben lo que hizo Belsasar? Hizo traer a su madre, la reina, esposa de Nabónido. Y la reina, hija de Nabucodonosor, sabía muy bien de alguien que había hecho que su padre Nabucodonosor reconociera al Dios Altísimo. Recuerda, Nabucodonosor era un rey pagano, pero pasó por tantas cosas, que eso lo espero que lo vayan a ver mañana en el devocional, capítulo 4, y van a darse cuenta que Nabucodonosor, después de que pasó por todo ese tormento, reconoció a Dios como el Dios de dioses. Y esto lo sabía su hija. Es por eso que cuando ella entra, le dice, tranquilo, rey, no te pongas pálido, no te asombres, no te asustes. Porque en el reino de tu padre Nabucodonosor había un hombre que tenía toda ciencia, sabiduría. Y a mí lo que me gusta de este texto es que ella menciona que la sabiduría de este hombre venía, dice, era la sabiduría
y tiene el espíritu de los dioses santos. Ella probablemente no sabía de qué es lo que estaba diciendo, sin saber de que estaba hablando del propio Dios que es santo, el único que puede dar esa sabiduría. A lo largo de todo este capítulo que hemos leído se repite una y otra vez el tema de la sabiduría. Pero lo que más me sorprende es que esta reina conoció probablemente a un joven Daniel. Y a lo largo de todos esos años, ya con Daniel de 80 años, dio un reporte de Daniel que no lo vas a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia. Un reporte excelente, de perseverancia. Daniel pudo haberse contaminado, ¿no?, como vimos en los primeros capítulos, de lo que la nación de Babilonia podía influir en él. Pero sin embargo vemos que él, esa determinación de no contaminarse, duró a lo largo de toda su vida, incluso hasta que él tenía aproximadamente 80 años. Mira lo que dice el rey o la reina de Nabucodonosor. Mira, verso 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Yo te pregunto, todos los demás astrólogos, caldeos y todo lo que se habla allí decían que tenían capacidades para poder resolver enigmas. Y ya lo hemos visto que con el sueño de Nabucodonosor no pudieron hacer absolutamente nada. Muchos de ellos estaban allí simplemente por la posición, por el estatus, pero en realidad no tenían ninguna capacidad. Yo te pregunto, ¿Daniel tenía alguna capacidad? ¿Qué piensas? ¿Daniel tenía alguna capacidad? Aparentemente sí, pero no era una capacidad propia de él. Era una capacidad otorgada por Dios. El Señor, si bien es cierto, hizo que el pueblo fuese cautivo hasta Babilonia, pero en ese lugar le dio a Daniel la sabiduría, la ciencia, el tema de interpretación de sueños, etcétera, con un propósito. ¿Cuál es la receta para el orgullo? ¿Cuál crees que es la receta para el orgullo? El poder. Ay, ay, ay. El temor a Dios, muy bien. Pero hay una palabra que no nos gusta, pero es la solución al orgullo. No. ¿Va por ahí? Más o menos. ¿Por ahí? No, no. ¿Cuál? Está por ahí. ¿Sabes qué cosa es la receta para el orgullo? La sumisión o la sujeción. Es una palabra que no nos gusta. Sujetarse, ponerse bajo autoridad. Una persona orgullosa considera que él lo puede todo. En cambio, una persona sumisa, sujeta, sabe que él no lo sabe todo. Y cuando se trata de las cosas de Dios, el consejo práctico para el orgullo es la sumisión. Y ese era el problema de Belsasar. Él estaba orgulloso. Él estaba en falta de sumisión. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿En un momento de orgullo? Yo no tengo que rendir cuentas a nadie. No tengo por qué contarle nada a mis líderes en la iglesia. Es mi vida.
Yo puedo hacer lo que quiera, no tengo que no tengo que rendirle cuentas a nadie. Sin embargo, a veces creemos que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, pero hay alguien a quien vamos a rendir cuentas finalmente. Cuando tú revisas el libro de Apocalipsis, vamos a estar delante del trono de Dios y ahí se van a rendir cuentas. Algo que me llama mucho la atención es que la reina dio un buen reporte de Daniel. Menciona que Nabucodonosor, su padre, lo puso en una posición única dentro del reino. Hubo muchos cambios. Daniel pasó por muchos reyes, muchas formas de gobernar, muchas autoridades, muchos pensamientos a raíz del gobierno, muchos nuevos reyes, muchos cambios. Pero sin embargo, él vivió una vida perseverante en las cosas de Dios. Y ese reporte de la reina realmente impacta. Fue Nabucodonosor quien lo puso, pero a lo largo de todos estos años, él sigue en ese puesto. Y vamos a ver el día de mañana, en la mañana, que ese testimonio de Daniel repercute incluso a los reyes a los cuales él está sirviendo. ¿Cómo llevo esta historia de Daniel al Evangelio de Jesucristo? La Biblia tiene mucho que decir acerca de la perseverancia, de perseverar en los caminos de Dios, en su santidad y todo. Cuando uno revisa Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, vas a encontrar que el Señor Jesucristo le dice a Juan que escriba a 7 iglesias. Y en cada una de esas iglesias les va a decir, y el que venciere, es decir, el que permanece fiel, se le va a entregar ciertas cosas. Busca por unos instantes Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Mira qué pasa cuando realmente estás fundamentado y permaneces en Dios, en su palabra. Dice lo siguiente, Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Señor Jesús también en Juan capítulo 15, dice lo siguiente, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y yo lo haré. Y uno piensa, wow, el Señor me está diciendo que tengo carta libre para pedir las cosas. Y eso no tiene nada que ver con lo que podamos nosotros pensar. Cuando el Señor te dice, pide todo lo que tú quieras, que yo lo voy a hacer, uno dice, me voy a pedir un carro, me voy a pedir un avión, una casa, ¿no? Pero eso no es lo que está tratando de decir el Señor. Lo que está tratando de decir es, tienes tal comunión con el Espíritu Santo que las peticiones que salen de ti son las cosas que el Dios quiere para ti. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Todos los cristianos debemos entender o estar de acuerdo en que aquellos que son salvos son aquellos que perseveran y siguen creyendo en el Evangelio de Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué necesito salvación? Si yo te pregunto, ¿por qué necesitas salvación? ¿De qué necesitas ser salvado? ¿Escuché por ahí?
Dilo, dilo. Del pecado. Exacto. Tú y yo necesitamos ser salvados del pecado. ¿Y por qué necesitamos ser salvados del pecado? Porque el pecado no solamente nos daña a nosotros mismos, sino también daña a otros, pero sobre todo nos hace una separación con Dios. Dice las Escrituras en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Y no solamente habla de una muerte física, sino una muerte espiritual. Pero ¿sabes qué cosa fue lo que hizo Dios para poder salvarnos? Porque ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Así como nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos, tampoco podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios ideó un plan espectacular. Y en ese plan, ideado por el Señor, hizo que su Hijo Jesucristo venga a este mundo, tomara forma humana y tuviese que morir en una cruz por tus pecados. No solamente por los tuyos, por los míos también. Y todo ese plan maravilloso lo ideó Dios. En una ocasión al apóstol Pablo, alguien le preguntó, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y Pablo respondió, solamente cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder encontrar salvación? Solamente por fe, creer en Jesucristo. Es todo lo que tienes que hacer. Y si tú estás listo tal vez en esta noche para poder seguir el plan de salvación de Dios por medio de la fe, yo quiero invitarte en esta noche en que tú puedas inclinar tu rostro y puedas orar conmigo para cerrar este tema. Y podamos orar por unos instantes. Cierra tus ojos, ora al Señor. Si tú has logrado entender tal vez los mensajes que hemos estado dando durante estos días y entiendes que necesitas ser santificado, este es un momento importante en el cual necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo. Tal vez tú podrás decir, yo aún soy joven, soy adolescente, tengo 12, 11, 13, 15 años. Todavía no necesito de Dios, estoy muy joven. Tú no sabes lo que puede acontecer mañana más tarde. Pero Jesucristo quiere entrar a tu vida el día de hoy. Solo Jesús quiere que tú confíes plenamente en Él. Recuerda que Él ya pagó el precio en aquella cruz, que es lo que hemos venido cantando. Llévame a esa cruz. En aquella cruz Él se constituyó el Rey y Señor de nuestras vidas. Pero Él está esperando que tú pongas tu fe en Él. Si tú en esta noche tal vez quieres entregar tu vida a Jesucristo, pero tal vez no sabes cómo hacerlo, permíteme guiarte en una oración que pueda ayudarte. Puedes decirlo con tus propias palabras, pero tal vez yo te puedo ayudar con una oración para que tú puedas rendirte a los pies de Cristo. Tú puedes decirle, Señor, yo confieso que he pecado contra ti y te pido que me perdones. Siento que mi pecado te ha lastimado, así como ha lastimado a otras personas. Y reconozco que nunca podría merecer la salvación por muchas buenas obras que yo pueda hacer. Dice tu palabra, Señor, que solamente soy salvo por medio de la fe en Jesucristo. Ahora entiendo que tú me amas y que Jesús murió por mí y resucitó de la cruz. Te pido, Señor, que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida.
Si tal vez tú has orado de esta manera, tal vez con tus propias palabras, a mí me gustaría poder orar por ti. La mayoría de nosotros estamos con nuestros ojos cerrados. Así que yo te quiero pedir que si es que tú has orado de esta manera, si tú has entendido realmente el Evangelio, si tú eres consciente de que Jesucristo ha entrado a tu vida, yo te voy a pedir que puedas ponerte de pie, ahí donde estás, y que puedas decir: Señor, yo te conocí esta noche. El mensaje del Evangelio llegó a mi vida y reconozco que tú eres el Señor. Que no te dé vergüenza. Vergüenza te deberían dar muchas otras cosas, pero entregar tu vida a Jesucristo es algo que nunca debe avergonzarte. Si tú has orado de esta manera, yo te pido que puedas ponerte en pie. Quiero orar por ti por unos instantes. Ponte de pie, no tengas vergüenza. Los demás estamos con los ojos cerrados. Y si tú eres un hijo de Dios, eres un creyente, que ya tienes a Jesucristo en tu corazón, ora por aquellos que están en pie en este momento.